La deforestación de Colombia es peor que la de Brasil. ¿A qué presiones se enfrenta la Amazonía? Más o menos desde la mitad del siglo pasado, casi todos los países del norte de Sudamérica, excepto las Guayanas, comenzaron a ocupar buena parte de la Amazonía. En Brasil, todo comenzó con un mito de constitución de país que señalaba que el territorio era inagotable. Y eso tiene que ver con la idea de que es necesario intervenir en la naturaleza y limpiar la tierra para poder volverla productiva en el caso de otros países predominantes como la minería y el petróleo. Y en los casos de Perú, Brasil y Colombia, la explotación del caucho fue a partir de la mitad del siglo pasado, cuando empezamos en el caso de Brasil con la agricultura y en otros países con la extracción de petróleo, actividad que se fortaleció en la década de 1970. Tenemos más años seguidos de sequías más pronunciadas y más zonas de bosque degradado y un aumento de la deforestación. Si no frenamos la deforestación, estamos poniendo en riesgo la Amazonía. ¿Por qué no se frenó? Gracias a que en los 70 se empezó a decir que estas actividades traerían consecuencias negativas y en el rol de las comunidades indígenas en estos procesos de denuncia fue muy importante. En los años 80, con las nuevas constituciones, le fueron otorgados nuevos derechos a las comunidades indígenas y afrodescendientes. En el caso de Brasil, hubo un movimiento muy fuerte y de manera paralela, varios países, entre ellos Colombia, fueron creando áreas protegidas y mejorando el monitoreo de la deforestación. En todo caso, en los últimos tiempos hemos visto extracción de petróleo en Colombia y Ecuador y mucha ocupación irregular en toda la Amazonía para minería de oro, la cual en el caso de Colombia ha generado afectaciones importantes en los ríos y se han agudizado asimismo las dispuestas por la tenencia de la tierra. Recientemente hemos alcanzado derechos importantes para las comunidades indígenas, pero no hemos logrado construir una bioeconomía regional que evite la degradación de los ecosistemas. ¿Qué ha sucedido en Brasil con el presidente Bolsonaro? Ha sido mucho peor. Como decía, en las últimas décadas se ha presentado un cambio de visión de la Amazonía que incluye el cambio climático, la biodiversidad y los derechos de las comunidades indígenas. Estamos dejando atrás esa visión de colonizadores europeos que promovían el derecho a esclavizar a las comunidades indígenas. Con Bolsonaro el mensaje es: todas las actividades productivas, así algunas sean ilegales, son buenas. Es volver al discurso del siglo pasado. Lo que está haciendo el Ministerio de Ambiente de Brasil es regularizar la tenencia de las tierras, diciéndoles a los que explotan: adelante, nosotros lo apoyamos. Lo que ha sucedido en un aumento de la regularización de la minería artesanal ilegal y una disminución del presupuesto para las entidades encargadas de la vigilancia ambiental. Y fenómenos como la deforestación hoy están por fuera del control. Recientemente, el presidente ha insistido en las comunidades indígenas y las ONG son las responsables de los problemas ambientales en la Amazonía y ha reemplazado las acaparaciones de tierra y los mineros ilegales. ¿Cómo se ha visto afectada la Amazonía por el cambio climático? Con el cambio climático, los periodos secos se están haciendo más intensos y frecuentes y esto afecta a la Amazonía. A este factor súmele la degradación en los bosques con la explotación ilegal de madera y la deforestación para diferentes acciones y mayor cantidad de agua se queda en el suelo, en los bosques, en los ríos y la atmósfera. Por esta razón, los países andinos amazónicos como Perú, Colombia, Ecuador. ¿Qué otras afectaciones puede causar esto? Todo este proceso de la Amazonía trae humedad hacia la parte más productiva de América del Sur, que es el centro del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina. Esa parte toda vive el agropecuario y tiene la lluvia gracias al régimen de la humedad, dependiendo de ese funcionamiento de la Amazonía. Lo que está pasando actualmente está debilitando la fuerza de ese proceso que es muy importante para el centro y sur de la región. Pues yo como veo las estrategias de los gobiernos para compensar los daños ambientales en la Amazonía.
Pues en primer lugar es fundamental evitar la deforestación y en segundo lugar evitar la degradación en la coyuntura de Colombia. Se deben articular esfuerzos para buscar oportunidades de ingreso que no generen deforestación. También tenemos que saber construir carreteras en medio de bosques. Genera la posibilidad de nuevas ocupaciones tanto legales como ilegales. Lo mismo sucede con los proyectos de minería y de petróleo sin control. Termina generando una degradación importante. ¿Cómo combatir esto? Como consumidores tenemos la obligación de comenzar a saber de dónde vienen los productos que consumimos. Tenemos que saber de dónde viene la carne de vaca, la soya y el aceite de palma que consumimos. Una vez que la deforestación y degradación ocurren, los estados podrían intentar recuperar los territorios con la reforestación, pero esto es mucho más caro y mucho menos efectivo en todos los sentidos por las afectaciones. Yo pondría primero la conservación, evitar la deforestación y la degradación. Después, promover el uso sostenible de comunidades y en tercer lugar, promover el uso de la tierra con base científica. Por otro lado, consolidar las áreas protegidas y fortalecer los territorios tradicionales son estrategias que contribuyen a evitar la deforestación y además la degradación. ¿Qué tan efectivos pueden ser los pactos internacionales para proteger la Amazonía? El acuerdo trinacional entre Ecuador, Perú y Colombia es un buen ejemplo sobre cómo se logró una mejor protección del área sur de la Amazonía. También hay un acuerdo entre Perú y Ecuador en el cual se ha logrado proteger la zona de la frontera. A nivel continental, infelizmente la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica no ha logrado mayor cosa, pero hay esfuerzos interesantes en la red de parques de la FAO, que ha generado cooperación técnica para fortalecer las áreas protegidas. También tenemos acuerdos globales como el Acuerdo de París, que prometen a los países proteger la Amazonía a nivel internacional. Sin embargo, ahora vemos mejorar las condiciones y la vigilancia de los ecosistemas para que no se siga ampliando la frontera agrícola. Ahora, tenemos que saber que Colombia tiene una evolución de la deforestación de su Amazonía peor que la de Brasil en los últimos 20 años. La mayoría de países tienen entre el 80 y el 90% de la Amazonía no talada, y hay un 10 y 20% de su territorio ya degradado. Por eso debemos encontrar soluciones económicamente viables y socialmente adecuadas para mantener la ecología sin ampliar la frontera agrícola. ¿Cuáles deben ser los límites de estos? Durante las últimas décadas, el aumento de la ocupación en las tierras de la Amazonía tiene que ver con los bajos costos de la tierra y el aumento de la población. Hoy en día sale más barato hacer deforestación ilegal para producir que hacer todos los trámites legales. De alguna manera tenemos que mejorar las condiciones y la vigilancia de los ecosistemas para que no se siga ampliando la frontera agrícola. Ahora, tenemos que saber que Colombia tiene una evolución de la deforestación de su Amazonía peor que la de Brasil en los últimos 20 años. La mayoría de países tienen entre el 80 y el 90% de la Amazonía no talada, y hay un 10 y 20% de su territorio ya degradado. Por eso debemos encontrar soluciones económicamente viables y socialmente adecuadas para mantener la ecología sin ampliar la frontera agrícola.